¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. El acontecimiento noticioso de la semana en términos políticos, pues lo representa ya el anuncio cuasi formal que se hizo el pasado jueves de que Leonel Fernández pues se lanzaría tras la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Ya en estos dos últimos días, hoy domingo y ayer sábado, pues Leonel en esa orientación tenía actividades y tiene actividades en San Pedro de Macorís y en Santo Domingo Norte, activando todo su equipo y dejando establecido que está tras la candidatura presidencial PLDista. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana ya había tenido pues encuentros con legisladores de su partido y luego pues con miembros del comité central de esa organización política. Primero se reunió con 56 diputados del PLD y luego pues se reunió con 308 miembros del comité central. El comité central del PLD se entiende que tiene una matrícula que ronda los 630 miembros. Y también se afirma que Leonel Fernández pues tiene 18 senadores que responden a sus intereses políticos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esto determina que ya el proyecto de reelección del presidente Danilo Medina no va a seguir, no se va a dar. Se desestima este proyecto reeleccionista que están impulsando seguidores muy cercanos a Danilo Medina y que entienden que el presidente de la República pues debe buscar una repostulación con la modificación de la Constitución de la República como procede para permitir que eso se dé. Bueno, todavía hay colaboradores muy cercanos del presidente Danilo Medina que sostienen que la reelección va y que la reelección está en el corazón de la población dominicana. Y José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, dijo que en la más reciente encuesta que se había hecho con respecto a la reelección, que se hizo en el pasado mes de febrero, pues este tema tenía un 81% de aprobación, según lo que ha revelado el señor José Ramón Peralta. Entonces, también se da la situación de que otros funcionarios cercanos colaboradores de Danilo Medina están pues impulsando el proyecto de reelección y Alejandro Montaz, quien es el director de INAPA, ha dicho que se está redactando un proyecto de modificación de la Constitución para que se permita la reelección de Danilo Medina. El presidente Danilo Medina hace bastante tiempo que dijo que se iba a referir en su momento al tema de la reelección, pero ese momento no ha llegado. El tiempo sigue pasando y el presidente Medina no ha emitido ninguna opinión, ninguna valoración con relación a este tema de la reelección y todo estaba en suspenso. Dicen que Leonel Fernández decidió pues ya lanzarse de manera decidida tras la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana debido a que sus parciales dentro de esa organización política le estaban reclamando, exigiendo que se lanzara porque ya el tiempo estaba pasando y había otros aspirantes y hay otros aspirantes que están pues buscando la candidatura presidencial del PLD, como son los casos de Francisco Javier García, ministro de Turismo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, el senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, quien además es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y también Radamés Segura. Pero además de eso, se afirma que pudiera estar o se especula, hay una versión que circula por los ámbitos políticos dominicanos, que dice que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, pues está decidido también a lanzarse tras la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana
y que para ello estaría dispuesto a renunciar a su cargo como Procurador General de la República. Entendemos la situación de los aspirantes a la candidatura presidencial que estaban pues en la pista, que estaban ya corriendo tras la candidatura presidencial del PLD para que continúen en su propósito, porque ellos iniciaron su competencia desde hace bastante tiempo, como son los casos de Francisco Javier García, de Reinaldo Pared, de Temístocles Montaz y Radamés Segura. Pero a nosotros se nos hace un tanto cuesta arriba entender como válido el que Francisco Domínguez Brito trate de buscar esa candidatura presidencial ya con Leonel Fernández decidido pues a competir y a llevarse el banderín, a llevarse la postulación, porque no podemos regatear eso. Si Leonel Fernández va a la competencia con esos precandidatos que ya anunciaron sus aspiraciones, pues nosotros entendemos que Leonel Fernández ganará. Y de la única manera que quizás tuviese problemas, inconvenientes para alcanzar su objetivo, Leonel Fernández, es si Danilo Medina decide pues buscar la reelección. Entonces, Domínguez Brito, entendemos que no tendría posibilidades ya con Leonel Fernández en la pista y sería como lanzarse por el precipicio. De todas maneras, hay que entender que Francisco Domínguez Brito es político que está pues en ese mundo y que de alguna manera, si él no gana una candidatura presidencial del PLD en estos comicios internos que se avecinan, pues de alguna manera va buscando un espacio, logrando un posicionamiento como figura presidenciable dentro de esa organización política y quizás en ese sentido pues él tenga el resultado que procura, pero con posibilidades reales de ganar lo dudamos bastante. Hay que señalar que realmente el presidente Danilo Medina está en una situación de enmudecimiento, si se quiere, mientras que sus colaboradores insisten en que la reelección es inevitable. Diría Gonzalo Castillo, quien es el ministro de Obras Públicas, que ese proyecto es inevitable. Pero eso requiere de una decisión, requiere de una determinación del presidente de la República, Danilo Medina, y él pues no ha fijado posición al respecto, aunque él prometió a los periodistas que realmente tenía una cuenta pendiente con ellos, que fue la promesa de que se referiría en su momento a la reelección y todavía no lo ha hecho. Entonces, habrá que esperar para ver si el presidente Medina fija una posición al respecto. Mientras tanto, hay que tomar en cuenta el hecho de que figuras muy influyentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana han querido que el comité político sea convocado para tratar el tema de la reelección, pero el presidente de ese partido, que es quien convoca, lo puede hacer el secretario general también, pero el presidente del partido, que es quien regularmente convoca a través del secretario general, no hace esa convocatoria. El presidente del PLD, Leonel Fernández, sí convocó a ese encuentro con los miembros del Comité Central y ahí recibió ese respaldo de más de 300 miembros de ese organismo, pero convocó al Comité Central porque entiende que en el Comité Central él tiene esa fuerza de convocatoria y de simpatía dentro del PLD. No ha convocado al comité político porque realmente entiende que ahí en ese comité político el presidente Danilo Medina puede tener mayoría. Entonces, primero se reúne
con el Comité Central, o no formalmente como organismo, sino como seguidores de él que son miembros del Comité Central, los convoca, hace su reunión y promete que se va a lanzar tras la candidatura presidencial PLDista. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dirigentes influyentes del PLD que están presionando para que el comité político sea convocado y se trate el tema de la reelección. Y dentro de esos dirigentes influyentes del PLD, el primero que emitió ese deseo, el primero que hizo ese emplazamiento fue Ramón Ventura Camejo. Luego de eso ha hablado Francisco Javier García, que aspira también a la candidatura presidencial, y ha hablado además Cristina Lizardo y también el secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, que dice que ya es necesario que se trate el tema de la reelección en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. A pesar de todos esos reclamos, Leonel Fernández no convoca al comité político, pero llegará el momento en que se tenga que convocar ese órgano para tomar una decisión al respecto. José Ramón Peralta también ha dicho que la decisión de la reelección dentro del PLD está en poder del comité político. Habrá que esperar para ver cuándo se dé esa convocatoria y cuál será el desenlace de esa reunión en la que se trate pues el tema de la reelección en el comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Bien, nos vamos a una pausa de comerciales y retornamos en breve. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes para continuar con el desarrollo de Encuentro Extra. Una de las ventajas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y que le posibilitarían pues continuar en el poder es el hecho de que la oposición está dispersa, está debilitada, desmembrada prácticamente. Y esto pues le posibilita al PLD como partido oficial pues consolidarse cada vez más, hacerse más fuerte, porque no hay una oposición, no hay un partido o bloque de partido de contrapeso de oposición que se disponga a cuestionar sus políticas desde el gobierno y a hacerle una oposición como debe ser. Entonces, en ese sentido, tenemos el mismo caso del Partido Revolucionario Mayoritario o Moderno. Inicialmente iba a ser el Partido Revolucionario Mayoritario, pero finalmente se quedó como el Partido Revolucionario Moderno, que tiene como figuras principales, como cabezas, al expresidente Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Ambos están aspirando a la candidatura presidencial de esa organización política. Y es un partido que está inmerso en una serie de situaciones y que se observa, se ve un tanto incierto en los pasos que viene dando. El Partido Revolucionario Moderno tenía pues para el 29 de marzo anunciada su convención para elegir el candidato a la presidencia de esa organización política. Y se dice que independientemente de lo que se pueda especular por ahí en el mundo de la política, independientemente de todo lo que se pueda pues conjeturar, hay una muy buena relación entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, y que quien gane la convención pues será el candidato, y el que pierda pues apoyará a ese candidato. Pues la convención del PRM estaba anunciada para el día 29 de este mes de marzo y ya no será el día 29. Se dice que pudiera ser a principios de Semana Santa. Es lo que ha dicho Andrés Bautista, quien es el presidente del PRM. Pero entendemos como el inicio de Semana Santa
o pocos días antes de Semana Santa para realizar una convención de un partido naciente como que no es un momento apropiado. Debería ser, digamos, después de Semana Santa, para arrancar y seguir a todo dar. Pero ustedes saben que la Semana Santa es una especie de paréntesis, de tregua de todas las actividades, incluida la política, al margen de que los partidos y los candidatos a diferentes cargos pues realizan algún tipo de actividad en las playas y en otros centros de diversión, de veraneo. Pero realmente como que no es apropiado antes de Semana Santa o en los días de Semana Santa realizar una convención de un partido, que debería ser después. No sabemos por qué la quieren hacer en el PRM precisamente casi en los días de Semana Santa o muy pocos días antes de Semana Santa. Ellos tendrán sus razones. El caso es que no hay fecha definida todavía. Y eso pues da una imagen de incertidumbre de cómo se están manejando las cosas dentro de este naciente partido, y también pues uno como seguidor, como estudioso, como analista de estos procesos que se dan en los partidos de la política dominicana, llega a la conclusión de que el PRM, por la forma en que se ha venido desenvolviendo, pues tendrá un desenlace no muy favorable en el momento en que se elija al candidato presidencial. Creemos que si gana Hipólito, habrá problema en el Partido Revolucionario Moderno, porque Luis Abinader ha dicho y sostenido que él va a ser candidato a la presidencia de la coalición que sea. Claro, está buscando esa candidatura presidencial a través del Partido Revolucionario Moderno. Pero si no gana en el Partido Revolucionario Moderno, ya hay otra organización política que ha proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial. Si Luis Abinader gana como la candidatura presidencial del PRM, nosotros dudamos que Hipólito Mejía se quede así, porque Hipólito Mejía entiende que debe ser candidato a la presidencia para las elecciones del 2016 y él es un político rejugado en la política doméstica, en la política dominicana, fue presidente de la República y difícilmente se dejaría ganar de Luis Abinader en una contienda interna en el PRM. Pero si pierde, es muy probable que Hipólito Mejía se vaya del PRM a buscar otra agrupación política para que lo presente como candidato a la presidencia. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos, porque tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía, los dos, por separado, cada quien ha manifestado que van a ser candidatos a la presidencia en las elecciones del 2016. Entonces, ya veremos lo que ocurre por ese lado. También está el caso de Jeanilda Vázquez, que Jeanilda Vázquez está aspirando a la candidatura presidencial del PRM, pero realmente frente a quienes tienen posibilidades reales de uno de esos dos, de Hipólito o Luis Abinader, de ganar esa postulación, es uno de ellos. Y Luis Abinader ha venido ganando bastante terreno en el ámbito partidario político del país. Se dice que tiene, si se quiere, una aprobación de la Embajada de los Estados Unidos, que cuenta como que la Embajada de los Estados Unidos lo ve como una propuesta interesante y que de alguna manera se inclinaría hacia él antes que a Hipólito Mejía, Pero, como dijimos hace un momentito, Hipólito es un hombre que conoce demasiado y que tiene sus mañas
como político criollo y lleva mucho más tiempo que Luis Abinader en estos menesteres y fue presidente de la República en el periodo 2000-2004. Todo político que llega a ocupar la presidencia de la República en un país como el nuestro, pues deja muchas huellas de favores, muchas huellas de cosas buenas que da a sus seguidores, y hay familias que llegan a entender que le deben sus vidas al que fue presidente de la República y le hizo un favor alguna vez. Y en el caso de Hipólito, él sabe cobrar favores, él sabe trabajar eso, él sabe ir donde dio un favor y decir, mira, recuerda lo que yo hice por ti. Entonces, en ese sentido, Hipólito es un hombre que tiene sus ventajas con respecto a Luis Abinader, independientemente de que las encuestas puedan estar dando a Luis Abinader como favorito por encima de Hipólito Mejía. Nosotros dudamos mucho la posibilidad de que Luis Abinader le gane esta competencia a Hipólito Mejía. Y como referimos, es muy probable que quien pierda en el Partido Revolucionario mayoritario de ellos dos, el que quede perdido irá hacia otra organización política a buscar la candidatura presidencial, porque los dos están resueltos, decididos a ser candidatos en el 2016, por el PRM, el que se quede ganando, y por cualquier otra organización política, el que no gane esa convención. Nos vamos ahora con una pausa de comerciales, retornamos en breve. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes para continuar con el desarrollo de Encuentro Extra. Yo estoy completamente identificado y voy a tomar participación en ello con la convocatoria a un día sin pan que se ha hecho en la República Dominicana por el hecho de que los panaderos, los industriales de la harina de República Dominicana, pues han anunciado que van a hacer un aumento en la unidad del pan de 5 pesos a 7 pesos. 2 pesos van a aumentarlo de precio los panaderos. El pan es un producto que es parte de la dieta diaria de los dominicanos, es una cultura alimenticia en el país y es el pan nuestro de cada día. Entonces, no hay razones valederas para que los panaderos apliquen un aumento de 2 pesos a este producto que iría en detrimento directo de los precarios bolsillos de la inmensa mayoría de los dominicanos. Entonces, yo creo que en República Dominicana los consumidores debemos desarrollar conciencia en lo atinente a enfrentar este tipo de abuso, en lo referente a enfrentar este tipo de especulación a los que somos sometidos frecuentemente por comerciantes. A cada momento se dan incrementos de precios de productos diversos sin que haya una justificación, mucho menos en tiempos en que el petróleo ha estado en una tendencia a la baja, ya últimamente no ha estado en esa tendencia, pero se ha estabilizado en un precio que más o menos está por debajo del 50%, por lo menos en el 50% del precio que se tenía hace unos 9, 10 meses. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los combustibles llegaron a bajar también de precio considerablemente, aunque en las últimas 2, 3 semanas han estado incrementándose.
y en medio de ese descenso significativo de los combustibles, pues nosotros hemos tenido incrementos de precios a todos los niveles, inclusive de las medicinas. Entonces, es un abuso que se comete contra los ciudadanos, contra la población dominicana en ese sentido. Y lo que creemos es que debemos generar conciencia en lo atinente a enfrentar ese tipo de abuso, en lo atinente a enfrentar esa forma de especulación, ya sea sustituyendo el pan por otros productos de consumo, por víveres, digamos. No consumirlo un día, a ver qué van a hacer los panaderos. Y si tiene que dejarse de consumir por 2 días más, que se deje de consumir y hasta por una semana, sustituirlo por otros productos y así pues los panaderos tienen de alguna manera una demostración de que hay una actitud de la población a no permitir ese tipo de abuso y tendrán entonces que nivelar su precio. Y eso no solamente se debe hacer con el pan, se debe hacer con todos los demás productos que son aumentados de precio de manera abusiva. Por eso insistimos en que los dominicanos debemos crear conciencia en ese sentido, porque no podemos estar permitiendo este tipo de abusos de manera frecuente por parte de comerciantes que no tienen ningún tipo de consideración hacia la población, que no tienen ningún tipo de consideración hacia la ciudadanía. Para el 24 de este mes es que está anunciado este día sin pan. Nosotros ese día no consumiremos pan en nuestras casas y esperamos que asimismo lo hagan muchos otros dominicanos que son afectados por este tipo de comportamiento de los comerciantes de República Dominicana. Entonces, está definido 24 de marzo, un día sin pan. Si tenemos que ampliar, si tenemos que sumar otros días a esta campaña, pues lo sumaremos porque ese comportamiento, esa conducta de parte de estos comerciantes, pues amerita que tenga respuesta de parte de la población. En otro orden, señores, la capital dominicana ha estado pues en un proceso de transformación en términos de sus estructuras viales. Tenemos el metro que fue la gran obra del expresidente Leonel Fernández, tenemos los túneles, tenemos los elevados. Y se entendía que todas estas obras se estaban haciendo y se hicieron con el propósito de desahogar más el tránsito de vehículos en la capital dominicana, de hacer más holgado el tránsito. Pero todas estas obras se han hecho y en las horas picos del tránsito en la capital dominicana, y a veces ni siquiera en horas pico, a cualquier hora del día, usted se encuentra con entaponamientos descomunales en las principales avenidas de la capital. Entaponamientos de vehículos que son prácticamente nudos. Y esto demuestra que los túneles, los elevados, el metro, no han podido con los entaponamientos del tránsito en la capital. ¿Será que tenemos demasiados vehículos? ¿O es que no se ha planificado debidamente la construcción de estas obras para buscar la forma de que estos tapones no trastornen tanto lo que es la cotidianidad de los ciudadanos en la capital del país? No sabemos lo que ha ocurrido en ese sentido, pero lo cierto es que, por ejemplo, entre 5 de la tarde, 4 y media de la tarde y 7 de la noche, la avenida John Kennedy es un solo tapón. Y la avenida John Kennedy tiene 6 elevados.
me parece. Tiene un elevado en la Núñez con Kennedy, un elevado en la Doctor de Filló con Kennedy, un elevado en la Winston Churchill con Kennedy, un elevado en la Lincoln con Kennedy, en la Lope de Vega con Kennedy y también en la Ortega y Gasset con Kennedy, y un paso a desnivel en la Máximo Gómez. Y aún así, aún con todo eso, pues es un solo tapón entre 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde a 7 de la noche, al mediodía por igual, y las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte, los agentes de AME, hacen lo que pueden, pero evidentemente que no está solucionado este asunto de los tapones en la capital dominicana. Quizás es que no se ha planificado del todo. Lo mismo en la 27 de febrero, ahora mismo se está construyendo un elevado en la 27 con privada, y por esa zona donde se está construyendo eso, que se han establecido varios desvíos para sobrellevar el tránsito, ahí es que el asunto está caótico últimamente. Pero después que se construya eso, el entaponamiento no va a terminar. Si se desahoga ahí en la 27 de febrero con privada, de seguro que ese tapón irá a parar a otra zona de la 27 de febrero, porque así son las cosas. Nos vamos ahora con una pausa de comerciales, retornamos en breve, manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra, y nosotros hablábamos de el entaponamiento en las principales avenidas de la capital dominicana, a pesar de los elevados, los túneles, los pasos a desnivel que se han hecho y del metro. Pero recientemente el Ministerio de Obras Públicas concluyó los trabajos de la avenida Circunvalación Sur, de la avenida Circunvalación Santo Domingo, de la primera etapa que se ha hecho de esta avenida, o de esta autopista prácticamente, pero que independientemente de que se hizo esta obra, pues industriales de Jaina y de otros puntos han estado denunciando que se ha trastornado la dinámica del tránsito por los predios de Jaina y por otras zonas de esta circunvalación Santo Domingo, porque se instalaron unos semáforos que pues lo que han hecho es entorpecer el tránsito de camiones, de vehículos pesados y de vehículos no necesariamente pesados que transitan por esa vía. El Ministerio de Obras Públicas ha tomado en cuenta estos reclamos que se han hecho, han tomado en cuenta los planteamientos que han hecho especialmente las empresas que operan por los predios de Jaina y también por puntos de distribución de la avenida Circunvalación Santo Domingo, y está tomando las medidas pertinentes y dice que en poco tiempo relativamente será resuelto el problema. Ojalá que así sea, porque esta circunvalación Santo Domingo se hizo precisamente para desahogar el tránsito, para que la gente que viene del sur, la gente que sale de Jaina también, por ejemplo, que vaya para el Cibao, para la zona del Cibao, pues que no tenga que entrar a Santo Domingo y se pierda tiempo, se tengan que enfrentar a entaponamientos dentro de la ciudad. Y es una obra sumamente importante, indudablemente. Eso es igual que los que vienen del norte, que los que vienen del Cibao, que vayan hacia el sur, bueno, pues que tomen esta circunvalación y no tienen que penetrar
a la ciudad de Santo Domingo, a la ciudad capital. Y entonces, pues, el tránsito es mucho más despejado, es mucho más cómodo, y eso, pues, se reconoce, se toma en cuenta, pero estos semáforos que colocaron muy especialmente por la zona de Jaina, pues, trastornan la dinámica del tránsito, y el Ministerio de Obras Públicas está tomando las medidas pertinentes para regularizar la situación. No deja de ser una obra importante esta circunvalación para todos los que transitan por esa vía, los que van hacia el sur desde la autopista Duarte se pueden desviar, los que vienen del sur para el Cibao, pues también pueden tomarla sin ningún tipo de inconveniente, y esperamos que Gonzalo Castillo, que es el ministro de Obras Públicas, pues resuelva esta situación, que a propósito, como nosotros comentamos al inicio del programa, Gonzalo Castillo insiste en el proyecto de reelección del presidente Danilo Medina, independientemente de que el expresidente Leonel Fernández ya se haya lanzado o haya decidido lanzarse tras la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, del que Fernández es precisamente, pues, su presidente. Entonces, Gonzalo Castillo es de los funcionarios de ese partido y del gobierno que más está activando el proyecto de reelección del presidente Danilo Medina, y luego de este anuncio de la decisión de Leonel Fernández de buscar la candidatura presidencial PLDista, pues luego de eso también Gonzalo Castillo ha estado diciendo que el proyecto de reelección de Medina es indetenible, y él está trabajando en su Ministerio de Obras Públicas, pero está más que ningún otro funcionario de este gobierno promoviendo ese proyecto de reelección. No sabemos cómo Castillo está recibiendo señales del presidente Danilo Medina, si realmente Danilo le está diciendo que siga en eso o si no recibe ningún tipo de señal, pero él insiste y no ha dado marcha atrás. Nosotros pensábamos que luego de este anuncio de Leonel Fernández de lanzarse tras la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pues los promotores de la reelección iban a ceder un poco, o por lo menos iban a desistir de ese proyecto, pero no han desistido, mantienen su posición y siguen, pues, atizando esta empresa que no sabemos ya también si hay tiempo. Hay funcionarios del gobierno, cercanos colaboradores de Danilo Medina, que sostienen que hay tiempo de sobra, para esa empresa, y que están, pues, preparándolo todo para que el proyecto reeleccionista llegue a concretarse. Pero es un asunto serio, hay que buscar muchos votos en el Congreso Nacional, votos, muchos de los cuales responden a los intereses directos de Leonel Fernández. En el caso de los senadores, dicen que hay 18 senadores que están de manera incondicional con Leonel Fernández. Dicen que 56 diputados se reunieron con Leonel Fernández para manifestarle su apoyo. Y además de esos que están con Leonel, pues los diputados del Partido Revolucionario Moderno, los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, los diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, como que la empresa es
lanzarse a esa empresa requiere de muchos recursos y de mucho accionar y de una logística que opere de manera intensa, que opere a todo dar. Entonces, parece ser, uno observando las cosas desde fuera, parecería que realmente la reelección ya no tiene posibilidades, pero sus promotores están en eso. Finalmente, yo quiero insistir con el presidente de la República y con el ministro de Obras Públicas, con Danilo Medina y Gonzalo Castillo, en el sentido de que ellos tienen una promesa, de que tienen un compromiso con Puerto Plata y los puertoplateños. La reconstrucción y ampliación de la carretera Navarrete-Puerto Plata, ampliación a 4 carriles, reconstrucción de esa carretera. Hay el interés de relanzar a Puerto Plata turísticamente, y para que eso se haga, pues es vital que se amplíe y se reconstruya la carretera Navarrete-Puerto Plata, que ha sido prometida en un sinfín de oportunidades y esas promesas no han sido cumplidas. Y así como debe realizarse esta ampliación y reconstrucción de la carretera Navarrete-Puerto Plata, también deben hacer lo mismo con la carretera turística que lleva de Santiago a Puerto Plata. Eso esperamos. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención al programa en esta semana, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.